vamos sin más. Ya hemos esperado 9 minutos. Bueno, vamos a esperar un poco más. Entonces, tengo aquí este programa que lo vamos a compartir sin más. Espero que hayan tenido, como les digo, una buena vacación, un buen lapso. Hemos terminado a comienzos de julio y ahora estamos ya en agosto. Hemos tenido algo así como un mes, unos días menos, ¿no? Para descansar, y eso está muy bien. Perdón, voy a ver si es alguien del grupo. Hola, sí. Buenos días, licenciado. Hoy día son las clases de ontología. Sí, estamos ahí. Por favor, ya he mandado el enlace. Pero no estoy en ningún grupo, licenciado. Le escribí a su personal esta mañana esperando hasta ahora su respuesta. Ya, le voy a enviar la invitación a este teléfono, ¿ya? Esperen nomás. Sí. Ahora mismo. Ya, muchas gracias. Bye, bye. Ya, gracias, muchas gracias. Bien, alguna estudiante no ha recibido, no sé quién es, pero voy a mandar la invitación ahora. 6567. A ver. Ya. Estoy enviando la invitación. Ya. Entonces alguien más se va a unir y va a ver allá el link y estamos adentro. Bien, esta tarea, bueno, tenemos que hacerla porque tenemos que lograr el grupo. Eso es lo mejor. Bien, pero para no repetir, porque van a entrar más, entonces volvamos a observar que tenemos que ser todavía muy cuidadosos con esto de la pandemia. Llega un momento en que el cansancio, el agotamiento es fácilmente observable, deducible si se quiere. La gente se cansa y dice, bueno, volvamos a lo nuestro, ¿no? El mundo se está volviendo más triste. Volvamos a lo presencial, hagamos nuestra vida normal, pero en fin. Pero la idea es que el virus está fuerte, ¿no? O sea, en potencia está fuerte y en la realidad también. Hay recibido informaciones e incluso necrológicas hace un buen tiempo. Es decir, hace unas pocas semanas antes. Entonces tenemos nomás que seguir con la educación virtual porque es muy molestoso. Lo que más me ha causado reflexión es esto de que, bueno, la gente que no ha tenido la tragedia de perder un familiar o perderse a sí mismo, entonces dice, sí, he tenido un contagio y es sumamente estresante. Empieza a contar, he sufrido, etcétera. Parece que han tenido una lección de vida, ahora son muy precavidos, etcétera. Pese a las vacunas ya saben, nos protegen, pero también las vacunas tienen anticuerpos y eliminan virus, ¿no? Entonces, los virus ya no tienen huésped donde reproducirse o no reproducirse tanto, y entonces tenemos que el ambiente es más llevadero, ¿no? Alguien pide en la página, ¿podrían reenviar el enlace de la clase de hoy? Dice, ¿por qué alguien no? Ya.
Entonces, el viejo continente están viendo la manera ya de volver a la normalidad. No uso de barbijos, optional, y volver a la normalidad, presencialidad, etcétera. Pero las nuevas variantes están haciendo pensar estas medidas, ¿no? Las nuevas cepas del virus, y parece que el virus sintiera. Ya lo vamos a ver nosotros cuando estudiamos un poco de física cuántica en este curso de ontología. Parece que presintiera el virus y entonces se defiende y empieza a mutar, y entonces todos nuestros esfuerzos van a ser malos, y eso se une al cansancio, etcétera, etcétera. En suma cuenta, por el estrés de contagiarse a estas alturas, cuando uno ya ha luchado 2 años, es más duro. Y, en fin, en otras palabras, el gran resumen es que tenemos que cuidarnos, ¿correcto? Por lo tanto, bienvenida a la educación virtual. Tenemos esta suerte, tenemos mucha suerte, pese a que ayer, por ejemplo, en la página de docentes de todo en el grupo de la comunidad de docentes de del sistema universitario boliviano, del CUB, decían que muchos estudiantes habían abandonado sus estudios en la UMSA, ¿no? Nadie ha confirmado la legitimidad de ese comunicado, porque hablaba hasta de un 40%. Pero lo cierto es que en general en la población, no solo a nivel universitario, sino a nivel educación primaria, secundaria, seguramente por las dificultades de implementar la tecnología que no todos, a la que no todos tienen acceso en este país todavía. Hablamos de un simple teléfono celular, pero bueno, mucha gente ha dejado de estudiar, ¿no? Entonces esos datos van a empezar a funcionar después, pero son los costos de la virtualidad. Y claro, muchos también, quizás, todo este fenómeno hay que investigarse, ¿no? Muchos dirán, es que la virtualidad, caramba, ya no me estimula tanto a estudiar, voy a trabajar, una cosa así. Tal vez también por eso. No obstante, al revés, yo observo que las clases virtuales permiten recibir muchos alumnos, y como decía antes, las comodidades de la educación virtual pues son maravillosos en cuanto al tiempo, ¿no? El tiempo, uno hace su clase simplemente en casa, ¿verdad? No gasta el tiempo en el transporte, con este tráfico endemoniado que se hace en La Paz, donde en cada cuadra hay un stand de venta de autos, ¿no? A buenos precios, a buenos créditos. Por lo tanto, esta ciudad se está llenando de autos. En fin, entonces, lo maravilloso es que tenemos algunas clases que pueden llamarse llenas. Entonces, vamos a seguir con ello. Y en suma, nos tenemos que cuidar, aprovechemos de las ventajas de la educación virtual para emplear el tiempo que empleamos en llegar a nuestra clase presencial. Más bien, empleamos ese tiempo en leer, estudiar. Correcto, ya pronto vamos a ver que la ganancia de la presencialidad en general es total, y la ganancia de la virtualidad es el tiempo, ¿no? El tiempo, la posibilidad de asistir, etc. No solo hay que asistir, hay que ir a la universidad, lo cual con este tráfico ya se hace por lo bajo una media hora o 20 minutos, ¿no? Los que no viven al lado de la universidad. Y además hay que alistarse, ¿no? Hay que prepararse. Hay mucha gente que trabaja virtualmente y atiende su día quizá en pantuflas, lo cual está muy bonito. Bueno, hacemos ese preámbulo para continuar lo que hacemos.
si en algunas carreras la gestión es anual, entonces no tendríamos por qué hacer un medio aquí, ¿no? Bien, sin más, entonces voy a compartir pantalla para presentarles el programa. Estoy aquí. Disculpar. Espérenme, voy a hacer un pequeño añadido. Voy a hacer un pequeño añadido. Déjame hacer un pequeño añadido. Ahora sí. Ahora sí, he hecho un pequeño añadido que me resultaba muy necesario. Aunque creo que no ha resultado. Ahora sí, perdón, tenía que hacer este cambio y lo había olvidado. Vamos rápidamente, voy a compartir. Ahora sí. Bien, ahí está entonces, programa para la materia de ontología, Magíster Iván Oroza Géners, Filosofía UNSA, segundo del 2021. Entonces, es algo novedoso que estoy haciendo siempre. No estoy compartiendo, me parece. Voy a hacerlo de nuevo. Es increíble cómo el hombre deja de hacer práctica por 2 semanas y entonces vuelve a olvidar, se desentrena, en fin, sobre esto. Ahora sí estoy compartiendo, ¿verdad? No, Lick, sale compartiendo, Iván está presentando, pero no sale la pantalla que está compartiendo. No sé por qué será el error. Me parece... Ya pues me parecía algo. Vamos a intentarlo de nuevo, ¿ok? Hacemos el presentar ahora. ¿Qué tal ahora? Aún no se ve, licenciado. Ahora sí, Lick, ¿No se ve? ahora sí ya sale. Excelente. Seguramente estaba haciendo alguna actualización, etc. Bien, entonces, fíjense, he estado trabajando arduamente en mis investigaciones, metafísica, ontología, y luego también quería hacer un poco como va a ser mi tesis de doctorado,
va a ser en transdisciplinariedad que conecte ciencias duras y ciencias humanas, y entre ciencias humanas, ciencias como, si se quiere, la filosofía puede estar al medio, puede ser tan dura como la vamos a ver ahora, y también como blanda o como humana. No me gusta tanto el término de blanda, es un tanto despectivo, pero filosofía, psicología, estética, por ejemplo, literatura, historia, lingüística, ¿no? Entonces estoy trabajando y se me ha venido este momento. Entonces dice, el presente programa trata de hacer reflexiones sobre la física y reflexiones que van a aportar a la física, a la ontología. Entonces, este es el tema, vamos a hacer física como ontología, eso es. Entonces, voy a decir algunas cosas que son ya de perogrullo, que la física últimamente, desde ya de finales, o si se quiere, desde el último tercio del siglo XX, ya ha tenido un desarrollo muy fuerte como goal, como meta de muchos intelectuales, científicos y de filósofos, y por lo tanto que puede haber muchos aportes. Relatividad, física cuántica, mecánica y bueno, la tradición, la cinemática, electromagnetismo, etcétera, etcétera. Todo ello, por supuesto, que nos hace avanzar. Entonces, voy a fundamentar leyendo el texto. El objeto es uno y este empezó desde el conocimiento como física y termina como metafísica, como ontología. Ahí está. El objeto, ¿cuál objeto? El objeto cualquiera, el objeto en sentido filosófico o el objeto como se emplea, la realidad. La realidad del objeto es uno, una, y este objeto empezó desde el conocimiento como física y termina como metafísica, como ontología. Voy a escribir siempre metafísica separando para evadir la mala reputación que podría tener metafísica. ¿Correcto? Meta significa primero, el origen, el comienzo y por lo tanto la filosofía primera. Bien, entonces, el objeto empieza pues como física. ¿Con qué empieza antes? Como sentido común y luego como ciencia. Si es un objeto biológico, empieza como biología y luego pasa a la química y luego la química pasa a la física. Y luego pasa a la metafísica, ¿correcto? O filosofía en el sentido más noble del término, en el sentido que siempre va a tener vigencia. Y entonces decimos, desde el ser o la realidad se empieza en lo primero u ontología y se termina en la física. Cuando se empieza en la realidad es al revés, ¿no? Lo primero que hay es la metafísica, lo primero, la filosofía primera de Aristóteles. Bueno, no la de Aristóteles, sino él inventó la terminología, ¿no? Por eso lo reverenciamos. Él inventó la terminología, pero bueno, lamentablemente no, a estas alturas ya sus aportes como física no van a ser tan relevantes, lo cual parece en realidad bueno, ¿no? Porque tenemos que avanzar. Entonces, desde el objeto al revés. Se empieza en lo primero, ontología, y se termina en la física. Vean ustedes que la ontología se está equiparando aquí a metafísica u ontología. Ciencia del ser en cuanto ser, la ontología, ciencia del ontos, o sea, la serología, y la metafísica, o sea, la primera física o la antes de la física o todo el cuestionamiento a priori que se sigue de las investigaciones sobre la realidad, ¿correcto? Un metafísico, un filósofo no tiene un laboratorio, ¿correcto? Y a veces incluso prescinde
de su uso de los datos a posteriori, tiene que revisar el a priori del mundo. Esa es la metafísica. Bien, entonces hemos dicho el objeto es uno y desde el conocimiento empieza la física y termina la ontología, y desde el cero la realidad se empieza en lo primero o ontología y se termina en la física. Las virtudes de este tratamiento para un curso regular de ontología son las siguientes. ¿Qué virtudes? Antes de decir lo obvio, lo que estamos diciendo, bueno, va a ser un punto. A ver, vamos a ver dónde. Ajá. Aquí está, ya voy a anticipar este punto porque me gustaría anticiparlo. Si podemos no ya fundamentar la ciencia, sino a través de esta y al revés, fundamentar la filosofía o la ontología a través de la física, por cuestión neta al revés humana. Bien, entonces ese es si se quiere, el secreto o lo bonito, la genialidad del curso, ¿correcto? Quiere decir que estamos tratando de fundamentar no ya la física con la filosofía, sino al revés, vamos a fundamentar la filosofía con la física. ¿Por qué? Porque los filósofos ya bien entrados, ya estamos en el siglo XXI, ya estamos en 2021, justamente, ya no son 2005, 2003, que todavía es el siglo anterior, etcétera, ya estamos pues adentro. Entonces los filósofos no han resuelto su debate, no han resuelto su cuestión, no han resuelto, en fin, y cada vez se va gastando más, y entonces incluso con pandemia más la existencia misma se está gastando, aunque no nos demos cuenta, y resulta que nos vamos a dar cuenta de que necesitamos remozarnos. Entonces, partir del hecho de que la física es una ciencia dura, y vamos a demostrar que todo lo que aporta es verdad, no es falso, es verdad, ¿correcto? Es verdad. Entonces, partiendo de ello, vamos a intentar llevar esa verdad a la filosofía. Ese es el truco. En el fondo, no estamos haciendo una barbaridad lógica, o sea, fundamentar al revés, lo cual sería absurdo, ¿verdad? Vamos a fundamentar, qué sé yo, la cuarentena. No, vamos a fundamentar la cuarentena a raíz de la pandemia. Se da pandemia, entonces cuarentena. Ese es el orden. Pero resulta que alguien podría decir, no, porque hay cuarentena, hay pandemia, nos hemos encerrado y entonces ha empezado a haber virus. Eso sí es absurdo, ¿no? Pero en este caso, para poner la física como ontología, es tomar, digamos, con comillas, si se quiere la palabra ontología, el comiencito de la realidad e ir más abajo, para exportar o para importar, como quieran entender, los que manejan computadoras, etcétera, los que manejan negocios internacionales, exportar, importar, para importar la verdad a la filosofía. Eso es. Van a ver en este curso que todo lo que se discute, todo lo que se hable, es verdad. Y es una sensación tan nueva que uno se siente verdaderamente aliviado, como si hubiera encontrado la verdad. El éxtasis filosófico. Caramba, nos está hablando Newton, nos está hablando Faraday, nos está hablando Max Planck, nos está hablando Einstein, Schrödinger, en fin. Entonces, es verdad. Y a partir de allí, claro, mantenemos tácitamente, en primer lugar, un
una cuestión de la filosofía que siempre está reputada, mal reputada. Cada vez que habla un filósofo es discutible, etcétera, no va a resolver nada. Entonces, ¿para qué vivir así, no? Entonces, si voy a hacer filosofía, y claro, me va a decir, bien, qué lindo tu pensamiento, pero yo tengo el mío, etcétera. No, si ir al médico, va a ser ir al médico, qué bien, doctor, lo que me dice, pero yo pienso de otra manera, así que voy a tomar otra cosa de la que usted me dice. Entonces los filósofos. Pero por otra parte, la inversión que estamos haciendo es una inversión que ante todo sirve para hacer una estrategia, ¿no? Una estrategia donde nos familiaricemos con un mundo verdadero, atengamos a los especiales, los espectaculares ítems de la ciencia del último siglo y comienzos de este. Hay cosas maravillosas, ¿no? Los más estelares son las relatividades y la física cuántica y la física de las materias oscuras, ¿no? Que son tan fascinantes. Hace poco les decía, la causa precede al efecto, el efecto es posterior a la causa. En física cuántica se empieza a observar que la causa precede al efecto, sí, pero también puede ocurrir al revés, ¿no? El efecto precede a la causa, o aún mejor, las dos cosas a la vez. Entonces es un espectacular. Conocer por todo esto parece maravilloso, ¿no? Maravilloso. Entonces, por eso este curso de ontología, digamos, que está empezando con física, y vamos a hablar de física, y vamos a terminar en física. Incluso quizás no podamos no hablar mucho de filosofía, pero vamos a tener algo que queremos, la verdad, ¿no? Eso sí es muy importante. Es una sensación tan nueva que uno empieza a leer un texto de física. Por supuesto, ya les anuncio, vamos a tener un texto de divulgación, ¿no? No vamos a empezar a romper toda la currícula universitaria y votar por tiempo todo el avance que ha hecho la humanidad para ordenar las ciencias. Lo vamos a empezar con un texto de física pura, ¿no? Especializada. Vamos a ver la historia del tiempo de Stephen Hawking, que es un texto que al final he releído, he vuelto a leer y he releído, y me parece un texto maravilloso. Entonces, una vez que tengamos ello, vamos a tener una imagen física del universo. Bien, entonces las virtudes, vayamos leyendo lo que dice el programa. La didáctica para temas físicos mejora, pues se relaciona lo hecho por el hombre con lo que falta por conocer, y de un modo ideal, pues ya no seríamos tan hostiles a la diferencia física y metafísica habida siempre. Que había una guerrita, los físicos contra los filósofos. No, que estos físicos quieren toda la torta, todo el pastel, etcétera, etcétera, y se meten en cuestiones filosóficas, bla, bla, bla. Y luego del otro lado, estos filósofos que dicen tantas cosas y solo viven en las nubes, etcétera, no está nada fundamentado, no han cerrado su debate, etcétera, etcétera. Entonces, estamos uniendo al objeto. El objeto es uno, y entonces empieza en física y sigue en más física, o sea, metafísica, ¿no? La última ciencia. Entonces, ya no se es tan hostil a la diferencia, y la didáctica que se logra es pues muy útil para romper esta diferencia física y didáctica. Dicho de otro modo, la didáctica es muy importante en temas físicos, porque hay que darse cuenta de que la verdad que aún un texto divulgatorio de tantos que hay, ¿no? Precisamente porque la física se ha hecho nomás pues la vedette del asunto, ¿no? La señora física, atrae a todos, empleando esta metáfora. Entonces, muchos libros de divulgación, pero francamente una buena mayoría de lectores no entienden ni siquiera los libros de divulgación, no se entiende lo que exponen los físicos. Al final termina en un solo mundo de información, ¿verdad? La materia está compuesta de átomos.
no hay ningún indicio de decirnos por qué la materia está puesta de átomos, hasta dónde se conoce y qué ya tenemos que tercerizar, porque claro, no vamos a hacer aquí un curso de física, yo sería acusado de exigir demasiado a los estudiantes, romper la currícula general de la UMSA, romper el orden epistémico logrado en el siglo XXI, etcétera, etcétera. Y por supuesto, tampoco soy un físico, ¿no? Me estaría haciendo algo que está más allá de mi especialidad. Conozco bastante de física, pero no podría yo presentarme como un físico porque rompería pues una ley que es sagrada en el orden epistemológico actual. La no invasión de ciencias es el precepto clave de la nueva pedagogía, es decir, incorporando el material de las ciencias físicas. El metafísico opina y educa y el físico hace. ¿Correcto? Entonces no tenemos que invadir las ciencias. Por la división del trabajo, yo soy filósofo, soy metafísico y por lo tanto no voy a ser físico. ¿Correcto? Entonces no hay invasión. Sin embargo, el objeto no puede quedar partido para la eternidad. Entonces, a manera de divulgación, a manera de hacer física para no físicos, no especializados y sobre todo esos no físicos que van a relacionar con la última física o la metafísica, entonces sí se puede hacer un gran avance. La didáctica va a mejorar y no vamos a invadir las ciencias y no vamos a hacer el absurdo de que alguien se empiece a presentar como físico y metafísico. Ya ha habido muchas pruebas. En nuestra maestría, por ejemplo, se han presentado materias como filosofía de la matemática, filosofía de la biología, etc. Muy a menudo los biólogos son demasiado biólogos, los matemáticos demasiado matemáticos y no ponen el diente donde interesa, ¿no? No ponen el dedo donde interesa, o sea, en hacer filosofía de. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo el programa. Miren, dice, todo lenguaje al final se reduce al lenguaje hablado y escrito. Simplifiquemos, pues no nos interesa el detalle, ¿ya? El lenguaje se reduce al lenguaje hablado y escrito. Nos estamos refiriendo sobre todo al lenguaje de fórmulas. Fórmulas que utilizan el lenguaje matemático mezclado con los símbolos para las variables o los objetos que en realidad estudia la física. Masa, espacio, tiempo, carga, campo electromagnético, onda, energía, trabajo, todo aquello, ¿verdad? Átomo, electrón, protón, neutrón, quark, todo aquello. Ese lenguaje al final se puede hacer un lenguaje escrito. Ahora, claro está, el lenguaje no se reduce a lo escrito. Por supuesto, se sabe que el lenguaje humano es, muchos dicen 90% es no verbal. Entonces, la presencialidad, eso que extrañamos en esta cuarentena, no hay, ¿no? O hay muy poco porque las imágenes de estas plataformas dejan sí ver una foto, un video, pero no hay la presencia, ¿no? Entonces, en eso estamos simplificando. Lo que queremos decir, pues, que el lenguaje de fórmulas se puede expresar en lenguaje escrito. Y entonces sacamos la conclusión. Por lo tanto, una explicación de la física en lenguaje corriente es suficiente para entender la estructura física, no metafísica, de la realidad. Entonces, podemos reducir una fórmula, ¿verdad? Como, qué sé yo, la velocidad es el espacio dividido entre el tiempo,
o la cantidad de espacio que se recorre en una unidad de tiempo, etcétera. Vean cómo ya estoy pasando de una fórmula a explicar en lenguaje corriente. Por lo tanto, toda la física se puede explicar de esta manera y eso es lo que hace Hawkins, ¿no? Él dice en el prólogo, solamente voy a usar una fórmula, la fórmula de Einstein. La energía es la masa por la velocidad al cuadrado. Y bueno, no dice por qué, pero sabemos que es la fórmula más demodé, más... La mayoría de la gente no la entiende y conozco a muchos filósofos y a muchos físicos que en realidad que en el fondo tal vez no la entiendan, los físicos y los filósofos sí, estoy seguro en casos, pero porque está de moda, en fin, la gente repite. Por eso tenemos que volver a la didáctica y es una de las grandes ganancias de este curso. Entender bien y entender para ir al revés y solo al final nosotros vamos a poner las cosas ahí. Vamos a decir al final de la física que es verdad, tiene que estar también la filosofía, que tiene que ser verdad y así vamos a lograr una visión del universo. Entonces, vamos a hacerlo en un lenguaje corriente, fíjense. Resulta que para muchos dicen, es que en física hay fórmulas. Y claro, para las fórmulas hay que tener no solo un talento, sino hay que tener una carrera. Ustedes teóricamente pueden inscribirse en el primer curso de física, de la carrera de física, o de la carrera de ingeniería. Y si es el primer curso, deberían poder tener como una optativa. En nuestro anterior plan de estudio se podía tomar. Es más, todavía en este plan de estudios dice ahí, bueno, nuestro plan se está revisando tantas veces que al final seguimos preguntándonos si realmente yo puedo tomar el curso de Física 1, por ejemplo, en la carrera de física. Deberían poder rendir, ¿no? Porque no necesita prerequisitos. Pero la exigencia y el prepararse mentalmente para tener la andanada de fórmulas es duro, ¿no? Y hay que tener cierto talento. Y al final, en realidad, las primeras cosas del curso de Física 1, al final se terminan de entender en los cursos 2, 3, 4 de física, etcétera, etcétera. Es más complejo que simplemente tomar el primer curso de cualquier otra carrera. ¿Qué tal si yo tomo el primer curso de medicina? Va a aprender, ¿no? Pero ¿para qué le sirve para filosofía? ¿Y cuál es el sentido de tomar el primer curso de medicina como una optativa de filosofía? Bueno, entonces, vamos a estudiar pues la física sin fórmulas. Eso es en suma, y esto es epistemológicamente posible porque se está aquí expresando. Toda fórmula se puede decir en un lenguaje corriente. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Incluso simplemente pasar de la abreviación, la masa se abrevia con M, pero ahora diremos masa, ya nos está dando el lenguaje corriente y por lo tanto podemos nosotros hacer esa explicación. Correcto. Parece que hay gente que no puede entrar. Podrían reenviar el enlace si hay uno. Alguien debería preguntar, pero caramba, ¿por qué no mira la página? El grupo está tan reciente que alguien podría subir un par de mensajes y decir, ¡ah, ahí está! Bien. Vamos entonces al otro punto. La filosofía como metafísica ha hecho un bochorno lógico e ideológico a lo largo del tiempo de su existencia. Ha abierto un debate que nunca termina, ha sancionado el debate como si fuera esta
la fórmula del debate, la estructura de la realidad. Al parecer, la realidad no consiste en algo que se dice, sino un debate que nunca acaba. La realidad no está hecha de cosas reales, sino más bien de las opiniones de los filósofos. ¿De qué está hecha la realidad? De un Aristóteles, de un Descartes, de un Marx, de un Hegel. Esas son las últimas realidades, es decir, sus opiniones. Parece una física cuántica barata o una física cuántica bastarda, ¿verdad? Y es bastarda por el simple hecho de que uno se ve obligado a aceptar esto porque no tiene otra. Porque uno estudia filosofía y estudia un debate con muchas y miles de posiciones, de opiniones, ¿correcto? Entonces, decimos, por lo tanto, los autores están gastados, acabados, soy un poco cruel aquí, pero nunca yo me fijo en mi pasión, sino en mi lógica. Gastados, evidentemente, la comilla no va a terminar, estamos empezando con gastados. ¿Se han gastado? Vamos, sí. Acabados, o sea, no están acabados, pero muchos están acabando, ¿no? Tengo en libros que hablan del fin de la filosofía, se acabó la filosofía, y de tanto gustarles el fin de la filosofía, parece que la filosofía es el fin de la misma, y al final eso es absurdo, ¿no? El principio fundamental de mi teoría es que mi teoría no existe. Ya está bien, podemos llegar a algunas paradojas como estas, pero en el fondo, en el caso de la filosofía, va a ser pues tonto, ¿no? Los filósofos tienen la intención de dar la verdad última, la verdad que corresponde al lado a priori, y no lo han hecho y se acabó, ¿no? Tenemos que seguir intentando. Si no hemos logrado el éxito, entonces, bueno, pues estamos en la crisis filosófica. Acabados, sobrecitados, manidos, sobreusados, incorporados a las tradiciones obvias de nación, de civilización y tradiciones personales, lo que hace que siempre perduren como un símbolo, como un blasón. Y otros, en fin. Entonces los autores están acabados, gastados. Yo al final, cuando tengo que buscar un libro que sea de mi pasión, bueno, he pensado hacer una ontología, estudiamos a Nietzsche, etcétera, pero siento que se va gastando, se va acabando, que está sobrecitado. Se ha hablado mucho de Nietzsche, se han manido ya el Nietzsche, la voluntad de poder, etcétera. Voy a empezar a decir que el ser es la voluntad de poder cuando no hay una prueba, no estoy fingiendo, estoy actuando, estoy haciendo una mascarada, ya no me llega. Sobreusados, bueno, es que Nietzsche, entonces, de tanto repetir en Nietzsche, la discusión de Nietzsche, cristianismo contra Kant y qué hay de Hegel, se hacen sobreusados, demasiado usados, y por lo tanto que ya no llega a todo ese uso, ya no llega a ser valedero, ya no llega a valer. No, es worthless, sin valor. En fin, estaría repitiendo, etcétera. ¿Por qué hago todo esto? Porque me pagan un salario, nada más. ¿Y por qué lo aprendo? Bueno, porque yo voy a hacer lo mismo en el futuro y me van a pagar un salario por lo mismo, ¿no? Cuando reemplace a estos filósofos que se van a seguramente jubilar. Bueno, los incorporo también en las tradiciones, etcétera. Los empiristas en Inglaterra, los grandes metafísicos e idealistas en Alemania, etcétera, hay incorporados a conceptos de nación o de civilización, ¿verdad? Los filósofos que han labrado los conceptos de civilización y las tradiciones personales, ¿no? Yo, en general, siempre he sido marxista. Fíjense, un buen ejemplo es Marx. Marx tiene tantos errores, pero igual sigue salvándose porque no tenemos otra, no tenemos. Tenemos que tener una filosofía
Y como la que hay es un debate, y bueno, yo voy a tomar a Marx, y entonces Marx es acomodadizo, ¿verdad? Puedo ser tan burgués como yo quiera, pero me voy a llamar Marx porque voy un poquito a la izquierda, a pesar de que Marx haya puesto una cosa dura, pero sigo llamándome marxista. En fin, ya saben que la cosa escapa al control y entonces cualquier cosa puede ser defendida en filosofía. Bueno, lo dicho es un tópico y seguimos entonces leyendo. Y por lo tanto debemos tomar otros rumbos, como por ejemplo sancionar una aproximación física a la metafísica y como ontología primera, es decir, como el comienzo lógico, confiable, fisicalista, pero sin el ismo. Y es decir, ustedes comprenden, la debacle ha comenzado. Como el comienzo de un final científico, y es que la palabra está muy manida también. Vamos a borrar una rata aquí, si me permiten, eso es. Entonces, tenemos que tomar otro rumbo y entonces no nos queda otra como emergencia que tomar a la física como ontología. ¿Verdad? Como no hay filósofo, a ver, alguien que haga las veces de. Entonces un físico va a tener que hacer como un ontólogo. Muchos dirán, pero es la peor traición que puede haber a la filosofía. Es que no estamos haciendo la traición, no es una cosa definitiva, es una cosa coyuntural, una aproximación para llegar con buen pie a darle a la filosofía el lugar que merece, pero que no está ocupando ese lugar que merece porque, bueno, será una tarea muy, muy difícil, muy dura, y que ocupa su tiempo, y que tendrá sus crisis. En otras palabras, no estamos en esa capacidad ahora, ¿no? Cualquier estudiante puede refutar cómodamente a Hegel, y bueno, eso no ocurre en física. No, decimos, el idealismo hegeliano es una posición personal, ideología, ¿verdad? Es una opción que uno tiene en la coyuntura actual. ¿Por qué no ser materialista? ¿Por qué no ser escéptico? Y hay argumentos para ello. Entonces tenemos otro rumbo. El comienzo es el comienzo de un final científico. Estoy entrecomillando ya la palabra científico porque hasta la propia palabra, gracias a la filosofía, ha empezado a tener un sentido muy manido. Oh, yo soy científico. En ciencias humanas, científico. Hablen de educación, hablen de sociología, hablen de politología, bueno, de ciencias políticas. Científico, que al final la palabra empieza a tambalear. Por eso es que los físicos no hablan de sus métodos, ¿no? Es un defecto que tienen, pero es una estrategia que tienen. No hablar de mis métodos porque entonces vamos a caer en lo del filósofo. ¿Cuáles son sus fundamentos? No hablar de eso porque vamos a caer en lo de los filósofos. ¿Cuáles son sus metas, sus tareas, sus previsiones? No hablar de eso porque voy a caer en lo de los filósofos. ¿No? Cuando una cosa en el mundo humano es algo exquisito, como un buen vino, un buen chocolate, una buena firma de abogados, una universidad, una cosa fina. Solo hay una cosa más fina, que es su reputación. ¿Verdad? Solo hay una cosa más fina que yo mismo, y es mi reputación. Si hundimos la reputación de la física con un filosofazo de esos, donde empecemos otra vez a sembrar el descrédito, como que un filósofo empiece a decir, bueno, yo pienso, etcétera, etcétera. Un filósofo está listo para decir la verdad del mundo aquí, ahora, en cualquier momento. Yo opino y esa es la verdad. Es muy extraño que después de tanto trabajo que se necesita para hacer ciencia y ganarse un premio Nobel, o por lo menos ganar una feria de ciencias. Saben que hemos ganado el tercer puesto, la medalla de bronce en las Olimpiadas de Ciencia
de física para educación secundaria en Lituania, me parece, ¿no? Ya, me están pidiendo que yo acepte a gente aquí. Ya. Entonces, por favor, alguien conteste en el grupo, lean lo que hay arriba del grupo. Parece que solo miran su mensaje, no ven un mensaje más arriba y dicen, no hay enlace. Por favor, suba un mensaje más, o dos, si va a encontrar el enlace. Bien, entonces el comienzo es un comienzo lógico, confiable, fisicalista. Fisicalismo es un ismo que dice que el lenguaje de la física es el único lenguaje científico, desarrollado por el segundo Wittgenstein, ¿verdad? O quizá por el primer Wittgenstein, ya hablan incluso de que un filósofo se ataca a sí mismo o se debate consigo mismo. Entonces, fisicalismo, que el lenguaje de la ciencia es el único lenguaje. Esa es una posición filosófica. Lo que nosotros decimos fisicalista es que por ahora, en la circunstancia actual, el lenguaje de la física es algo que tenemos provisionalmente. La palabra provisional es algo que horroriza a los filósofos, ¿no? Caramba, ¿cómo algo solo para ahora? Está bien, el fisicalismo es bueno, pero no lo tengan pues para la eternidad, sino que eso está ocurriendo ahora, pero no tiene por qué ser siempre así. Sin el ismo. Parece que alguien trata de entrar todavía. Vamos a tener que poner enlace. Bien, entonces, veamos, sigamos de una vez. Creo que lo que estoy planteando es muy claro. Una vez más, no soy el filósofo de las uñas pintadas. Entonces, vamos a ver, alguien más se ha unido. Bien. Queda pues siempre la división del trabajo. No podemos ser físicos, pero sí comprender las nociones de cinemática. Vamos a empezar con la cinemática a deducir qué es la velocidad. Los primeros conceptos físicos, los que sacó Galileo. ¿No? Ya él dedujo la primera ley de Newton, la inercia, lo vamos a analizar, pero sobre todo cinemática, que es una cosa elemental. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es un concepto de la vida común antes que un concepto de la física de cinemática, ¿no? La ciencia del movimiento. Espacio sobre tiempo, ¿verdad? Es muy simple. Eso nos va a dar un pie para cómo se avanza en física haciendo verdad. No olviden que en este curso ya no se dice, es que yo no estoy de acuerdo. Lo siento, usted está de acuerdo y maldita sea está de acuerdo y siempre lo va a estar porque esto ya no es discutible. Alguien no se ha unido. Bien, entonces, cinemática. Mecánica, la famosa mecánica, ¿no? Ahora sí, las grandes leyes de Newton, la ley de la inercia, la ley de la fuerza. Fuerza es igual a masa por la aceleración. Y luego nociones de energía potencial.
la masa por la aceleración de la gravedad. La gran fórmula de la gravitación universal de Newton. La fuerza gravitatoria es directamente proporcional a las masas e inversamente proporcional a la distancia. Por cuestiones técnicas, la distancia se eleva al cuadrado y se añade una constante. Bien, vamos a ver que esas fórmulas vuelven a hacer aquí la didáctica. Un físico dice, esto es así y se acabó. Y si no, inscríbase en un curso de física. La didáctica, vamos a criticar, a veces es muy pobre entre los físicos. El propio Hawkins dijo, caramba, he escrito mi libro, ha sido un éxito bestseller, lean el prólogo, dice, en la versión que les digo, que les voy a pasar, digital, ahora mismo, dice, Hawkins ha vendido más libros que Madonna sobre el sexo. Hawkins ha vendido más libros sobre física que Madonna sobre el sexo. Es increíble. Ha vendido millones de copias a todos. Y luego él dice, confiesa, esto ya en una nota que encuentro de los varios artículos que hay en el internet para esto, en Google. Caramba, me di cuenta que la mayoría de la gente que ha comprado mi libro no lo ha leído hasta el final. Por lo tanto, he hecho uno más breve historia del tiempo, para hacer 10 páginas y es el colmo también de tentación de querer hacer. Yo le digo, pero Hawkins, no tienes pues que hacer una historia más breve para que todos lean, tienes que contratar a Orosa, eso le digo, para que la gente entienda. O contratar a un filósofo. Porque realmente a veces escribes que no te das cuenta de lo que necesitas con didáctica. No tienes idea de lo que los filósofos están como un perro de Pavlov salivando por un poco de verdad. Y entonces cuando no es claro es para tirar el libro contra la pared, maldecir a los físicos y decir, oh, ellos hacen su club de antididácticos. Y no se entiende. Y luego uno tiene que fingir y decir, claro, como un hábito social, ¿verdad? Como en un hábito social, uno no siente lo que dice, pero dice, oh, qué linda la física, oh, es una gran teoría. A ver quién la entiende. Bueno, nosotros vamos a entender, ¿no? Hasta dónde podamos ir sin la tercerización, que sí es parte de la división del trabajo. Yo no soy médico, no soy físico, no soy arquitecto. Extiendo mi criterio, ¿por qué? Porque la filosofía permite hacer esto hasta cierto punto y sobre todo con los libros de divulgación. Y claro, tengo una formación también en física que me permite hacer esto. Bueno, entonces queda la división del trabajo. No podemos ser físicos, pero sí comprender las nociones de cinemática y mecánica. Ahí está el electromagnetismo. Vamos a ver los fundamentos, no vamos a ver todas las leyes de Faraday, Coulomb, etc. Y luego vamos a ver a Ørsted, el origen de la radio, el origen del teléfono, el origen de la transmisión por ondas electromagnéticas, lo que se llama la radio, ¿no? No vamos a ver la unificación de Maxwell. En sentido técnico vamos a ir directamente al grano. Un ejemplo, aquí tengo mis imanes, de donde los he despegado, de mi refrigerador. Se repelen y se atraen. Ese es el fundamento de todo el electromagnetismo. Alguien descubrió que la magnetita se atrae o se repele y llamó a la atracción. ¿Cómo llamó a la atracción? Polos diferentes, positivo y negativo. ¿Qué es el polo negativo? ¿Y qué es el polo positivo? La atracción. Y cuando se repelen, son del mismo polo. Son dos positivos o dos negativos. Entonces, ese es el gran fundamento, fíjense, es una maravilla entender y entender que la humanidad no sabe más al respecto.
Si un filósofo nos dice de dónde salió todo y hasta dónde se sabe y qué más se sabe, si es modesto y si tiene la amabilidad de usar la división de trabajo y decir, hay, un trabajo pendiente para un filósofo. Filosofía es amor a la sabiduría, tonterías es la sabiduría misma, es la sabiduría última, ¿no? Entonces hay un trabajo para... Entonces vamos a entender todo. Cálculo infinitesimal. Bueno, no está en Hawkins, pero suelo hablar siempre que cuando yo hice mi curso de cálculo fue tan difícil. La educación, sobre todo, era una exageración hasta los límites infinitos de la... ya de un esnovismo de los matemáticos que dicen, oh, es tan difícil que los matemáticos somos muy inteligentes. Y por lo tanto, vamos a jactarnos de que es difícil, como cuando un budista zen dice, el zen es imposible. Lo mismo el matemático va a decir, entender el cálculo infinitesimal es muy grande. La mayoría, sobre todo en Bolivia, donde, bueno, no es todo en Bolivia, en los exámenes de aptitudes en cualquier parte del mundo, la mayoría reprueba. Eso es. A ver, haga un poco de cálculo. Hágame una derivada. Explíqueme el concepto. Integre esta fórmula. Halle el área bajo esta curva. Bueno, entonces yo he pasado, he sido uno de los sobrevivientes en un curso que hice de cálculo en un semestre, cálculo 1. Éramos 600 postulantes. Yo no podía ir a clases porque el pabellón A del monobloc siempre estaba lleno 2 horas antes. Entonces, iba nomás a la calle para preguntar al de atrás en qué parte del texto están, porque nos dieron un texto. Claro, pero no podía ni oír porque era muy lejos, ni sentarme, mucho menos, ¿no? Entonces, a la postre, resulté siendo uno de los, recuerdo que de 600 postulantes solo aprobaron 6, lo cual es ultra antipedagógico, ¿no? Cuando tantos reprueban, eso es culpa del docente, es culpa del sistema. Pero solo aprobamos 6. Me acuerdo, fue una de las cosas más dramáticas, ¿no? Qué manera de... En fin, conozco esto yo mucho porque los propios lógicos, y en los lógicos sí soy un especialista, el rector y un innovador, los lógicos abusan también de, al parecer, explicar cosas muy raras e insistir y esnovizar todo este mundo raro. En lugar de explicar las cosas didácticamente por el principio de identidad, etcétera, y aproximarse al razonamiento común, lo que hace más bien alejarse y decir todo lo contrario. Así la didáctica es mala y lo vamos a decir también para Hawkins en muy buena parte, para el propio Einstein, tengo ejemplos, y ya vamos a ver por qué más. Pero luego, claro, la gran ganancia es que estamos estudiando verdad y entonces es muy valioso. Es muy valioso. Bien, ahí tenemos la relatividad y gravitación. Vamos a entender por qué hay la relatividad, la teoría especial, y luego vamos a explicar los conceptos fundamentales de la teoría de la relatividad generalizada o con la gravitación. ¿Correcto? La deformación del espacio y del tiempo, etcétera, por qué ocurre y por qué, cuánto en realidad ahora sí se puede entender. ¿Cuánto entendía Einstein de la propia relatividad? Porque hay cosas que no se pueden pensar y no se dicen, ¿no? En una parrafada chiquitita dicen eso. Y uno realmente se parte el cerebro. Y luego dice, para que entiendan, voy a escribir más breve aún.
Einstein escribió su famoso libro La relatividad, que tiene 100 y pico páginas. ¿Qué tal si la ponemos en 10 páginas? Pero al final, lo único que vamos a decir, la relatividad es la relatividad. La incertidumbre. Vamos a llegar hasta el capítulo 5 de Hawkins. De allí adelante quiero hacer también un curso sobre esto para posgrado, para la maestría. Me ha tocado justamente filosofía de la física y entonces ahí sí ya seremos más complejos y daremos un curso de matemáticas también, ¿no? Cómo se hace el cálculo y cómo se hace la álgebra, etcétera. Para nosotros vamos a ver por qué ocurre la incertidumbre y qué son los cuantos. Y al final la expansión, la teoría física del universo. ¿Qué imagen nos da la teoría del universo? Entonces, no va a ser para llorar de sufrimiento, sino estamos hablando en sentido común y por favor no, entiendan que yo entiendo que tenemos la existencia complicada. La verdad, ya con esta pandemia y el mundo se va haciendo más complejo, el atractivo, el gusto por otras actividades empieza a bajar como cuando uno empieza a madurar y las cosas de jovencito, de muy joven, ya nos empiezan a dejar de atraer y queremos ser más serios. Puede ser un mundo difícil. Y por lo tanto, ponerle fórmulas y decirle, mire, usted va a resolver algunos ejercicios de cinemática, eso sería muy grave. No, entonces vamos a hacer un curso llevadero, ¿no? Llevadero porque al final, si ponemos que la didáctica que pone un filósofo, hace llevadera la física y puede ser llevadero el universo mismo, sin gente que trate de decir muchas cosas. En el fondo, claro, ya vamos a ver que gracias a la teoría cuántica y las cuestiones de la relatividad de la gravitación, el mundo se hace muy complejo que realmente ya nadie lo entiende. Eso es la verdad. La mecánica cuántica, claro, en el fondo es muy compleja y simplemente se ríe de las leyes lógicas. ¿Verdad? La computación cuántica, por ejemplo, al incorporar el sí y no a la vez, lo hace de un modo muy cómodo, el tiempo rompe su simetría y el tiempo rompe su lógica, el pasado es antes que el futuro o antes que el presente, en fin, todo eso es paradójico, pero se hace muy complejo. Entonces, es complejo porque hay un rebote de la complejidad del mundo hacia la didáctica del físico, que la verdad no es el mejor. Si hay un sujeto que debería ser un diplomado en educación superior, ese debería ser un físico, ¿correcto? Pero la cosa es harto compleja y quiero simplificar, pero a veces el modo de simplificar es mencionar todas las variables. Los complejos sí, pero antididáctico no. Por lo tanto, mientras más avancemos, más vamos a cortar, como decía Platón. Cada vez que pensamos, mientras más pensamos, menos sabemos. Oh, qué lindo. Es una gran frase, pero en un otro sentido nosotros vamos a ver que lo complejo, y vamos a reducirnos a algunos principios. ¿Qué es el electromagnetismo? Las propiedades del imán. Un imán y se mezcla con una corriente eléctrica que hace un electroimán y con imanes tiene todo el mundo eléctrico de la existencia y todas las conexiones eléctricas del cuerpo y del cerebro humanos. ¿Verdad? Es algo fascinante. Mientras más sabemos, nos damos cuenta que sabemos un principio, el imán, y eso es todo lo que sabemos. El resto es ingeniería, es el arte del artesano de hacer cosas, inventos, etc. Bueno, sigamos, no con sus fórmulas, no con oficio, no vamos a hacer de oficio, pero si podemos no ya fundamentar la ciencia, sino a través de esta y al revés, sin hacer una revolución muy grande, fundamentar la filosofía, la ontología a través de la física por cuestiones al revés humano. Cuestión neta al revés humana. Lo humano es tan complicado que a veces hay que proceder al revés.
Resulta que a veces es bueno perder el tiempo, hacer cosas inútiles. Es bueno entrar en una crisis, entrar en una barrena, como se dice, ¿no? Oh, un día me enloquecí, hice cosas locas. Es bueno, es bueno. ¿Cómo va a ser pues bueno que usted haga esas tonterías? Cuestión neta humana. Pues vamos a poner las cosas al revés. Vamos a fundamentar la física, perdón, la filosofía en la física. Y claro, vamos a saber la filosofía de esta física. Nuestro curso no es de física, es de filosofía de la física, pero el contenido es justamente hacer que todo esto sea ontología, ¿no? Empezamos con la ontología para llegar a la ontología neta, que es la verdad ontológica. Bueno, estas repeticiones, entonces, leamos este. El uso de los filósofos por parte de los físicos, y entonces los filósofos nos asentamos, etc. Los físicos ya usan a los filósofos. Esto es necesario, no porque los recordemos, no porque al fin y al cabo los físicos teóricos, hay una maraña entre los físicos, piensen que en un eco de lo respecto a la filosofía, usan, reitero, a los filósofos y etcétera. Bueno, el uso de filósofos por parte de los físicos es porque también los físicos se han engrupido. No entienden bien y eso demuestra que pueden tener eco de esa maraña, de esa confusión que tienen los filósofos. Si en lo profundo del objeto, lo más complejo que hay, la ontología, ya bulle esa complejidad que vamos a ver con lo cuántico, lo relativista, la física oscura, ¿no? Todo lo que es oscuro. Entonces, es claro que los físicos también se van a equivocar en algún modo como un eco, pero muchísimo menos de lo que hace un filósofo. El filósofo no solo debate y pone ideología, sino se equivoca. Se equivoca como un tonto. ¿Verdad? Entonces, incluso los físicos también pueden tener su ideología, los físicos. Su ideología. Yo soy cuerdista, así. Yo hago la teoría de las cuerdas. Tonterías. Yo soy cuantista, yo estoy con la mecánica cuántica. No, Einstein dijo jamás, Dios no juega los dados, yo soy einsteiniano. Entonces, tienen sus ismos, tienen sus errores, tienen un eco. Bueno, y al final llegan a mencionar a los filósofos, quieren darse ese lujo, pero en el fondo no entienden o no respetan bien la división del trabajo, eso hay que entenderlo. Llegan hasta el punto y dicen, queremos saber el origen del universo. No dicen, caramba, por favor, señor filósofo, ordéneme bien esto y zapatero a tus zapatos, yo voy a respetar su campo. Sencillamente los físicos tienen el defecto de que nos arrasan. Pero tienen buena razón para hacer. ¿Por qué no arrasar a un sujeto que está discutiendo tanto tiempo y no sabe cómo poner orden en su casa? Lo arrasamos. Están haciendo de facto lo que nosotros queremos hacer como buena estrategia, o sea, de derecho. Tratar de empezar a gozar, hacer la verdad, contagiarnos, empaparnos, es empatizarnos con la verdad para ver si podemos avanzar hacia la verdad a lo netamente filosófico, pero sin eliminar las cosas. De puro físico, el físico de pronto ya elimina la filosofía. Si nosotros decimos, caramba, entonces la física está bien, todo el tiempo que empleo en leer a un filósofo, a un Kierkegaard, a un Schopenhauer, lo emplearé pues en entender más física, ¿no? Me inscribiré otra vez a una nueva carrera o haré mis lecturas y entonces me hago más físico y la filosofía atrás. Ninguno de sus extremos está bien. Entonces,
¿Por qué mencionar a los filósofos? Porque nuestro norte en la definición o primeras causas respecto al ser. Ahí está. La definición no miente, la definición es lo más científico que hay, ¿no? La lógica es lo más científico que hay. Explicarle esto a un físico va a ser muy duro, ¿verdad? Está tan encabritado, está tan a la defensiva respecto de su reputación. La reputación de la física es lo más fino que tiene. Entonces, que no va a escuchar que la lógica es lo más científico que hay, pese a que la lógica en su versión simbólica es parte de la currícula de la matemática y por lo tanto también de la física, de la química, ¿correcto? Pero no la toman en serio tal cual. Entonces, enseñarle bien la división de trabajo también es parte de este curso de ontología que está tomando a la física. Algo habrá del eco de esa definición, ideologías, errores, debate, cosa, llamamos sí el humano mismo, y desgaste inútil si vale que la verdad es simple pero incluyente. ¿No? Entonces, lean ustedes, analicen toda esa frase, pero es poner algo humano, un poco de algo humano en la física, sin salir de la física. Van a ver que en la física o que la materia oscura al final los físicos a duras penas están admitiendo, ¿qué están admitiendo? Que la física tiene problemas, ¿no? Pero no quieren arriesgar su reputación, no. La física, y claro, también viven del crédito de la tecnología. La tecnología. Oh, sí, la tecnología. Entonces, grandes hazañas tecnológicas. Entonces, no admiten pues que la materia oscura en realidad deja sin coherencia toda la cacareada victoria de la teoría relativista de la gravitación sobre la newtoniana, etcétera, la materia oscura, etcétera, y parece que podemos volver a un paradigma más. Como diría Kuhn, el Kuhn de paradigma tras paradigma tras paradigma sin saber a dónde vamos. Cada día una nueva física. Parece eso. Pero no es eso, sino que simplemente la gravitación explica lo que explicamos los planetas con Newton, luego con Einstein mejor, y luego hay cosas que no se explican, como que el universo se está expandiendo aceleradamente, jalada por lo que único que puede ser jalada, por una fuerza gravitatoria que no sabemos de dónde viene, de una materia oscura. Entonces la teoría de gravitación en realidad cae, ¿no? Pero en ese punto los físicos más bien prefieren callar. ¿Verdad? Como en la gripe española, que hicieron, no sabemos esta gripe, la mejor solución es no decir nada. Pues si no va a haber pánico. Pero mucha gente va a morir. Bueno, va a morir de todas formas. Si decimos algo, entonces estamos en plena guerra, vamos a tener que perder la guerra, los soldados no van a querer ir, etc. Es más, los soldados no van a ir al frente y van a contagiar a los enemigos. Entonces, bueno, mejor callar. Entonces, vamos a usar fórmulas de física ni de lógica, la cual hace una lógica epistémica y una lógica ontológica, nada menos. Yo puedo usar también un simbolismo que haría que los físicos palidezcan. No usar fórmulas hace que los intentos por universalizar la visión del mundo verdaderamente general sea infructuosa, fructuosa, como quiera entenderse. Ahí está. Fructuosa porque vamos a llegar no a necesitar la tercerización de un matemático, de las fórmulas, etcétera, usar cálculo, usar años de entrenamiento en ser un físico. Vamos a llegar a entender, pero va a ser infructuosa porque estamos, por un lado, perdiendo esa tercerización. Por un lado, estamos ganando la tercerización dándola al lenguaje común, pero a la vez algo se perderá, pues claro, hasta que se pierde. Pero además, vamos a entender lo que no entendemos.
y sobre todo entender que la física se acaba en un momento y se acabó. No es ese ego, esa arrogancia de decir los físicos ya lo somos todo. En la introducción que hace Carl Sagan del texto, y enseguida dice: hay que saber, bueno, voy a resumir. ¿Qué es un agujero negro? ¿Cuál es el trozo más pequeño de la materia? ¿O por qué recordamos el pasado y no el futuro? ¿O cómo es que, si hubo tantos casos antes, existe aparentemente orden hoy? Y en definitiva, ¿por qué hay un universo? Llega a un punto en que el físico no se fija en lo que tiene por delante y dice: tiene que ir pues esto a un filósofo, ¿no? Pero un filósofo suena cursi, ya lo sé. Si hay palabras cursis, un filósofo tiene lo suyo. Que le digan a uno: oh, yo soy un poeta, está bien. Si tienes un hobby que se llama la poesía, muy bien, pero que eres un poeta como en el siglo XIX, es ridículo. Incluso ahora a un filósofo le pueden decir: caramba, usted es filósofo, es un parásito, ¿no? Vive de los subsidios públicos, de los impuestos. Vaya a trabajar. Deje la filosofía como un hobby. Pero también es la filosofía última, y entonces el físico tiene que respetarla, ¿no? Carl Sagan tiene que decir ahí. En la página siguiente dice Carl Sagan, sin saber bien dónde está parado, es el problema. Un físico es una cosa maravillosa, pero a la vez una cosa también deleznable. Dice Carl Sagan, que es el catedrático de física en la Universidad de Cornell, en Ithaca, Nueva York. Es el que prologa a Hawkins. También se trata de un libro acerca de Dios, o quizás acerca de la ausencia de Dios. La palabra Dios llena estas páginas. Entonces empieza a hablar de Dios. Entonces, parece que los físicos vuelven a decir que quieren saber el origen del universo, quieren saberlo todo, quieren despachar o dejar sin trabajo a los filósofos, y luego dicen: se trata de Dios. Entonces otra vez el filósofo está dentro, no se sabe cómo, y sencillamente la mente de Dios. No, Dios ya no es el viejo Dios antropomórfico, etc. Dios es imagen, semejanza del hombre, y por lo tanto Dios es imagen y semejanza del hombre, ¿no? El hombre, el Dios es algo más o menos humano, y eso se traduce en la sabiduría o la vieja lógica última, la meta espacio filosofía, o la filosofía entendida como una ciencia posible. Entonces, piensen mucho sobre ello. Quizás algunos digan, pero es que llega un punto en que más bien me he confundido. Empezaremos por principio. ¿Por qué dar física por ontología? Con solo eso se van a dar cuenta de la astucia, de la necesidad, de la emergencia, de la creatividad, o, si se quiere, de la genialidad de este curso. ¿Correcto? Porque sea lo que sea la filosofía, queremos encontrar verdades, y ejemplos de esas verdades los vamos a encontrar en la física. Son razonamientos maravillosos, y entonces los vamos a hacer en lenguaje común, y para hacer su examen de medio semestre, por ejemplo, no van a tener la necesidad de poner fórmulas, ¿no? M o B es igual a espacio sobre tiempo, C es la velocidad de la luz. No, simplemente van a emplear las palabras. ¿Qué están los contenidos? La historia del tiempo de Stephen Hawking, en especial los capítulos o partes donde no va precisamente divulgar sin fórmulas. Yo me voy a basar en la física de Alonso Fin para tener un texto con la severa autoridad de la física, ¿verdad? Pueden buscarlo si se quieren. Ahí debe haber ya para descargar, pero ahí sí van a tener que leer fórmulas. Generalmente uno lee un texto y luego amplía hasta donde puede entender esto sin el lenguaje especializado del cálculo. Luego, páginas varias de internet sobre los conceptos fundamentales de la física que, gracias a la filosofía, se extienden por costumbre.
La filosofía ordena epistemológicamente lógica como ninguna las cosas. Y los conceptos últimos son masa, espacio, tiempo, energía, carga eléctrica, campo magnético y otros. También vamos a emplear ideas generales de epistemología, sobre todo las no clásicas, ¿no? La epistemología clásica, en realidad no existe un texto de epistemología clásica. Tendríamos que volver a citar a Santo Tomás, etcétera. La hacemos por oposición a la actual y por sentido común, ¿no? Sobre todo empleando la lógica. Pero sí, los opositores como Popper y Kuhn son muy útiles para llegar a forjar esta epistemología clásica que lamentablemente no es pura, sino siempre tiene toda la ideología de un Descartes detrás, toda la ideología de un Hegel detrás, etc. Toda la ideología de un Aristóteles detrás. Bueno, me entiendo. Aquí está el cronograma y está la bibliografía. Stephen Hawking, Historia del Tiempo, capítulos 1 al 5. Tengo esta versión. Pero ahora sí voy a... Se los paso inmediatamente. Y empiezo a compartir mi pantalla. Aquí está, la versión electrónica. ¿Ya? La pueden bajar directamente de la web. Reitero entonces. No traten de decir voy a leer porque van a ser como los lectores de Hawkins, que no leen todo el libro porque llegan hasta cierta parte y entonces medio que esnovísticamente hablan de algo que no han entendido, etcétera, pero no llegan pues a la comprensión total. Entonces, y luego se queda, nosotros vamos a comprender todo el texto. Ya, pero luego todavía viene la versión física con fórmulas y así lo vamos a hacer. Vamos a dejar ese material porque, claro, no solamente que no soy capaz de hacer todas las ciencias al mismo tiempo, sino ¿para qué? ¿Por qué la gente me quiere explotar? Es mejor disfrutar de la vida. Bien, ahí está. Aquí van a tener relatividad, en el 1 van a tener como un filosofito como Hawkins hace filosofía, van a ver. No son ideas muy relevantes. En ese tiempo los filósofos se pueden poner más pesados, más arrogantes y decir, caramba, es muy poco lo que tienes, ¿no? Pero, en fin. Ahí luego habrá la relatividad, la expansión. Ahora sí podemos ver una imagen del... En fin. Luego, aquí está el origen y destino del universo. Es muy hawkiano, ¿no? Muy hawkiano. Prefiero el universo en expansión. Muchos no entienden. Se dice, ay caramba, es que la radiación que nos está llegando es tan lejana que nos permite calcular la edad del universo y estamos viendo la radiación que nos llega desde el Big Bang, ¿no? Desde la gran explosión. Oh, parece que yo estoy sentado en el momento de la expansión y siendo uno de los elementos de la expansión, estoy viendo siendo parte de la explosión, estoy viendo la explosión. Así como si fuera al estadio, yo sería un jugador y un espectador al mismo tiempo. ¿Quién entiende eso? Nadie, ¿verdad? Entonces vamos a hacer todo para poder entender, ¿correcto? Entonces hay muchos detalles para aclarar. Y a ver si la cosa no es tan difícil como se pinta. Bueno, voy a emplear estos programas para explicarlos de nuevo. Y anuncio que puede ser perfectible, ¿ya? Porque
hay una cuestión, hay un morbo, hay una libidine, no sé cómo. Hay algo ahí entre ciencia y filosofía que estoy tratando de averiguar. Pero el aporte más fundamental para este curso es que estoy utilizando la física como ontología. ¿Por qué? Porque es verdad y ustedes deducirán el resto. ¿Correcto? Entonces, vamos a tener un libro, llega un momento en que Hawkins sí tiene una gran imagen, pero sobre imagen. Ha vendido tanto y ha ayudado por su enfermedad, leerán su bibliografía. Entonces, ayudado por su enfermedad, bueno, sea sobredimensionado, ¿no? Lo mismo que Einstein. Correcto, vamos a ver que tenemos un Einstein mucho más grande de lo que en realidad es. Y luego un Hawkins muchísimo más grande, a veces es muy superficial. Y bueno, en realidad aportes netos de Hawkins no hay, ¿no? Y en realidad es un sujeto que se conoce mucho, pero que candidato a un premio Nobel, etcétera, no hay nada, ¿no? Muchos dirán, es que este Hawkins ya se ha gustado, pero primero conozcámoslo, luego vamos a ver que es un excelente expositor. He leído cosas en él que no he leído en ningún otro y nos da alguna autoridad, aunque también una superficialidad. Bien, entonces, ese es el programa de la materia. Por favor, tengan la amabilidad de volver a leer el programa y luego empezar a leer el prólogo, etcétera, etcétera, y el primer capítulo de Hawkins para la próxima clase. ¿Correcto? ¿Tenemos alguna pregunta? A ver, mientras piensan, yo le pregunto, a ver, ¿está ahí Carolina Rocavado? Aquí estoy, licenciado. ¿Qué opina de este curso? Voy a cosechar unas 3 opiniones. ¿Qué opina de tomar en este curso de ontología la física como ontología? A ver, bueno, así como opiniones todavía no muy trabajadas. Primero que nada, me ha gustado mucho. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho ver estos documentales sobre el universo y demás. Trato de entender, pero creo que obviamente me falta, ¿no? Así como que esta base conceptual, que creo que la voy a poder tener gracias a su curso. Es como, sí, es como que cuando veo estos documentales me da esta impresión, o sea, no solamente es un tema de entendimiento, sino también hay como una cierta fascinación así, casi mística, digamos, ¿no? Y por otro lado, bueno, también estudio Kabbalah, entonces, por ejemplo, cuando usted habla esto de la expansión del universo, sí se entiende, pero ya desde otros, no sé, pues conceptos, digamos, de la propia Kabbalah, ¿no es cierto? Y ahí me viene la pregunta de qué tanto realmente actualmente el filósofo se ocupa de esto y como que también hay un rechazo, ¿no? De la gente que estudia o hace filosofía de lo que ya pueda ser metafísica o la mística por otro lado, ¿no es cierto? Creo que se produjo cuando se empezó a ver Dios, digamos, o la divinidad como este ser medio antropomórfico, pero que al final creo que no es tan, no es tan así. No sé, me hace un montón de preguntas y la verdad estoy bien curiosa por su curso. Excelente. Entonces, sí, rescato eso. Los documentales que también se proyectan en el cable y también hay mucho en Internet o ahora en el nuevo cable de Internet. Están excelentes, ¿no? Porque son divulgación, aunque llega un momento en que son pequeños pedazos los que llega uno a entender y falta unir. Eso es lo que vamos a hacer o vamos a tratar de hacer aquí. Luego, hay que mirar pues un poco más horizontalmente también a los físicos, porque al fin y al cabo uno es un mero sujeto pedestre en la calle, uno es un filósofo, ¿correcto? Es un metafísico.
La física es parte de la definición de la filosofía, de la metafísica, de la ontología. Bien, a ver, veremos qué opina Valeria Archondo, por ejemplo, está aquí al lado. Así es, licenciado. Buenas tardes. Bueno, todo muy claro. Estoy con bastante expectativa de esta materia y nada, ansiosa de seguir aprendiendo, Lisa. Excelente, miren. Valeria Archondo, recuerdo, se dedicaba al deporte, ¿no? Entonces, ¿está disfrutando de las Olimpiadas? Sí, sí, Lisa. Excelente. Bien, ¿qué dice Cristian Adubiri? Tal vez no está. Buenas tardes. Adelante. Le atrae la idea de tomar un poco la ontología a medida al extremo, aunque hemos ligado que vamos a tener que buscar una ontología de repuesto, pero no es tan así, aunque puede ser un poco así. Pero, bueno, ¿qué opina usted? Me parece interesante el modo que lo vamos a tomar. Espero ya con ansias las próximas clases de la próxima semana. Excelente. Supongo que luego nos pasará el texto, ¿verdad? Sí, enseguida ya estoy pasándoles el texto. Muy amable, muchas gracias. Bien, a ver, un último criterio. ¿Qué opina Israel Vargas por ahí? ¿Cómo está, Magíster Orosa? Nada, igual con muchas ansias para poder pasar clases las próximas semanas. Y por mi parte tenía una pregunta, aprovechando que se ha tocado mucho el tema de la ciencia, quería hacer una pregunta un poquito aparte, no sé si es posible. Adelante. Ok. Estableciendo, digamos, una frontera entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿podemos reprocharle a las ciencias sociales que en sus inicios hayan más o menos adoptado el mismo método científico que las ciencias naturales al principio? Claro, como dije, hay toda una cuestión, ¿no? en la relación física y metafísica. Y entonces la metafísica tenemos que traerla a la filosofía. Y en la filosofía también tenemos esta segunda vena o segunda vocación de la filosofía de hacer ciencia humana y ciencia de tipo duro, ¿no? Entonces, todo esto quiere decir que el orden epistemológico no se ha pues establecido de un modo definitivo, ni mucho menos, ni precisamente con Aristóteles, ¿no? Entonces, tenemos que volver a emplear el orden y para eso utilizamos la lógica. Lo primero que le diré es simplemente que los físicos, bueno, tienen el objeto hasta cierta parte y luego nos queda el final del objeto. Eso hace la filosofía. Y luego, para el hombre, la biología y la psicología, si se quiere, van a tener gran parte de la torta, ¿no? Empleando términos electorales. Entonces, la gran parte y la última parte es justamente la que ve los elementos más últimos y sí netamente filosóficos del ser humano. Principios, leyes, ética, derecho. Pueden llamar también leyes sociales, ¿correcto? Entonces, si hay un error es que todavía no sabemos el orden general de la distribución de las ciencias, pero sí nos aproximamos a esto, lo que dice el programa. El objeto comienza como física, comienza como ciencias sociales, comienza como psicología, comienza como biología, comienza como psicología social, comienza como psicología clínica, comienza como politología, si se quiere. Hay una parte de la política, es que es dura, ¿no? Al final no toma partido, pero describe la organización de partidos, organización de regímenes de gobierno. Es dura. Pero luego el objeto termina con todo lo que sabemos en filosofía, ¿no?
las leyes sociales más blandas que se estudian en sociología, ¿no? Entre Marx y Hegel, ¿a quién va a escoger usted? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y preguntas que al final, al terminar el objeto, se hacen muy, muy complejas. De tal forma que nunca los resolvemos, el debate permanece abierto, hay una complejidad, pero también hay una irresponsabilidad. Estamos al final muy satisfechos de tener la filosofía como está, exactamente como hace 2000 años. ¿Verdad? En cambio, las ciencias no mantienen las cosas como eran en un origen, están progresando. Entonces, complejidad, falta de didáctica y falta de responsabilidad, también, bueno, falta de inteligencia. Al fin y al cabo, hay que ser inteligente para resolver ciertas cosas, pero también por cuestión de responsabilidad, no hace falta ser tan inteligente, por lo menos uno se orienta, ¿correcto? Entonces, al principio y al fondo del objeto, esa es la división que tenemos, pero hay la confusión israel de que al final, ¿cuál es la diferencia entre física y filosofía? Un periodo de tiempo con Galileo, Newton, etcétera, o una cuestión de principio, más de fondo, primeras y últimas causas. Porque los físicos ya ven, con Carl Sagan llega un momento en que se están arrogando la tarea de un filósofo, pero luego vuelven a Dios, retroceden, avanzan, etcétera, etcétera. Entonces, la confusión entre el orden epistemológico es el pecatum original al parecer de la humanidad y solo se va a definir cuando alguien tenga éxito, ¿no? En cualquiera de los sentidos. Entonces, ese es el pecatum, y para solucionar el pecatum, reitero, solo va a ser posible emplear un poco de lógica, principio y final del objeto. Eso es. Bueno, vamos a ver que toda esta cosa a menudo parece confundirnos más que iluminarnos, pero vamos a ir resolviendo parte por parte a lo largo del curso. Entonces, los espero por favor el próximo el próximo martes. Ya tienen el texto, pueden visitar todo lo que hay de Hawking, etcétera. Yo estoy mandándoles ahora mismo. ¿Ok? Entonces, licenciado, claro. aquí Capitán Futuro le habla, es que ese es el icono que tengo, pero tengo dos dudas, por favor. ¿Puede mostrar de nuevo el índice del libro que tenemos que leer, del capítulo primero? Claro. Sí, una duda es, las dos dudas son técnicas en realidad. Pero pueden leer más si ustedes quieren, si avanzan, ¿no? Pero no es cuestión de leer sin comprender, tienen que comprender. Claro, Ahí entonces está. sí. Ya, entonces sí tenemos que leer nuestra imagen del universo, ¿verdad? Eso es. Ya, perfecto. Ya, no, lo que yo voy a hacer es leer desde el índice para tener una buena base. Y lo otro que es, la otra duda técnica que tengo es que porque estamos utilizando Google Meets, yo no puedo cambiar el nombre de o sea, mi identificación, entonces no sé cómo puedo decirle para que se acuerde que Narda One es Elba Alvarado. Yo le hago recuerdo cada clase también. Y a Narda Alvarado. Sí, Capitán Futuro es Elba Alvarado, pero sí, dice Narda, es mi nombre de artista. Ya, pero dice Narda One. Narda Sí, One. sí, es que ese es mi nombre de Gmail. Ya, está bien, no se preocupe, no, eso no tendría que influir, ¿no? Bueno, porque Narda no sale en ningún lado, pues mi nombre legal es Elba Alvarado, por si acaso. Es usted nuestra colega artista. Sí, 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 soy yo. Capitán No, Futuro para esta clase que sea. pero ¿por qué se pone un nombre tan científico cuando su fuerte es el arte? Porque el arte, cuando uno hace arte durante mucho tiempo, el arte ya no es tan interesante. Es una paradoja del artista.
Ah, está bien. Vamos a Sí. ver su criterio, cómo se van gastando las cosas. En fin. Sí, exacto. Yo estoy muy interesada en el pensamiento científico, me llama quiero entender bien de qué trata la física cuántica. Cuestiono mucho el pensamiento científico, sobre todo eh, de los físicos, porque los veo muy cuadrados. O sea, yo no entiendo cómo pueden tener ese interés tan marcado por la precisión de entender la realidad, cuando la realidad es mucho más, va mucho más allá de lo que es concreto. Entonces no entiendo cómo no puede, me cuesta creer que no, me cuesta entender que no les pasen cosas extrañas como pasan a la mayor parte de las personas. O sea, hablo de cosas como la sincronicidad, como yo creo más en la causalidad que en la casualidad. Entonces, no sé, no, bueno, estas cosas quiero poder entender también con el conocimiento que vayamos a adquirir en esta clase. Excelente, nada. Ya sí, hay cosas en las cuales el filósofo tiene que ser orientador, ¿no? Causalidad y casualidad. Bueno, vamos a hacer nosotros como autoridad para salir de la creencia, ¿no? Así es, y qué dice la lógica, y eso va a ser. Bueno, pero gracias Ya. por identificarse y vamos a hacer siempre un diálogo permanente. Les voy a preguntar muchas veces, ¿han leído, han entendido? Y vamos a llegar a la conclusión de que en realidad el supuesto libro divulgador de Hawkins no es tan divulgador, ¿no? Es casi un poco para imitar, entonces tenemos nosotros que leerlo bien. De lo contrario, no hubiera puesto un libro que evidentemente podría sonar superficial, ¿no? Ya. Bueno, Muchas gracias. Una última duda. Estoy viendo que la calificación va a estar dividida en dos exámenes de 50 puntos cada uno. sí, eso es. Ay, eso me asusta un poco. Dan miedo los exámenes. En el sentido de que, ¿cómo hacemos para sacarnos 100? Tienes que sacar 50 en cada examen, ¿no? Sí, pero va a haber preguntas, o sea, siendo que es filosofía, imagino que hay un grado o sea, puede haber un grado de error, pero, Claro está, pero siempre yo mando el examen una semana antes, lo resuelvo en mi casa. ya, Ya es no ese es, tipo no de es en examen. vivo, no es un ensayo, pero sí es un examen para meditación en casa y luego tiene varias preguntas y luego, bueno, si no está de acuerdo con alguna nota, bueno, puede apelarlo y al final también hay un segundo turno, ¿no? Ya, no, está bien, ya me ha aclarado la duda que tenía. Pensaba que era así, pregunta, nada, que hay que pensar exactamente igual para tener 100, pues, pero no. Hay preguntas pues abiertas también en filosofía, pero en este curso en especial vamos a acelerar un poco, ¿no? Porque si no traicionaríamos el espíritu. Ya, ¿Ok? ya, muy bien, muchas gracias. Bien, entonces los veo el próximo martes y un gusto de tenerlos. Con esto me despido. ¿Está bien? Gracias, Sí, licenciado. gracias, Buenas licenciado. Hasta tardes. luego. Hasta la Gracias, próxima. licenciado. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.